La legislación del cannabis para fines medicinales en muchos países continúa presentando una serie de contradicciones que dificultan su debida implementación efectiva. Una de las más serias y preocupantes es la legislación parcial para uso médico, la cual continúa presentando una serie de restricciones prácticas que lo sigue penalizando y a la vez dificulta el acceso al tratamiento, porque evidentemente se observa en plano real de que se imponen muchas barreras burocráticas pese a que se ha reconocido su tratamiento para uso medicinal también y un debido empleamiento. Ahora, esto se deja entrever a toda luz de que la ciudadanía, independientemente de la nacionalidad, requiere una legislación más uniforme con enfoque en derechos humanos y a la vez que éstas tenga acreditación debida con cabal investigación científica. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde Lima, Perú, con quien vamos a tener una perspectiva más objetiva en esa temática. Él es abogado litigante titulado de la Universidad de Lima, desempeñando exitosamente la defensa de casos emblemáticos del país. Asimismo, es consultor externo en el proyecto de ley que regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados junto a todo el marco legal nacional y a la vez es asesor empresarial en la elaboración de políticas sobre prevención del lavado de activos y gestión de riesgos. Bien, de esa forma me complace presentarles al doctor Leonardo Latínez. Muchas gracias por la invitación y aquí presto para poder conversar dentro de todo un tema entre complicado, engorroso, pero de suma importancia en realidad, porque lamentablemente creo que vemos día a día cada persona detenida, no falta en el noticiero alguien detenido por algún tema ligado al cannabis, ¿no? Definitivamente, doctor, es más que un gusto tenerlo en este espacio por primera vez. Me gustaría que inicie comentándonos cómo se encuentra esta Bueno, noche. el día de hoy bastante complicado diría yo, siempre con bastante trabajo. Justo hace pendiente propiamente de un caso que hace 2, 3 días de un chico, hablando propiamente ya de entrando a la ruta del cannabis, que hace poco lo pude absolver, un caso que empezó en 2021 y recién ya tenemos una sentencia absolutoria, pero derivado de una mala intervención, de prejuicios policiales en que prácticamente se detuvo a una persona que en ese momento tenía 10 gramos, se Ok. detuvo sin razón ante una mala intervención, pero estos policías propiamente lo obligaron a ir a su casa luego. Mm. Y bajo en la investigación ellos manifestaron en su momento que el mismo detenido les había dicho, vengan a mi casa que tengo más droga para que ustedes vean que solamente soy un consumidor, no soy un vendedor. Y a partir de ello, lamentablemente, tienen un caso que tienen a un chico preocupado, a un chico que propiamente vive al miedo, porque uno que no está ligado a temas legales, siempre preguntan, doctor, ¿voy a ir a la cárcel? Doctor, Pero parte de la preocupación. no sé si voy a tener algún antecedente, si voy a poder volver a trabajar, bajo ese estrés, ¿no? Y en el desarrollo propio de la investigación, él cuando propiamente se le alcanzan las piezas procesales, los documentos que salen de la propia carpeta, la indignación que él puede notar al escuchar a los policías declarar, diciendo que, porque mágicamente en la casa apareció, en su cuarto apareció una bolsa, la famosa bolsa negra que aparece en las intervenciones policiales, que son netamente ramas secas y un par de semillas o pepas, como se les dice, que en realidad sabemos que es un sembrado. Sí. Pero lamentablemente, o en este caso buena suerte, porque mm, ha cambiado un poco la ley al día de hoy en intervenciones policiales y en la práctica, porque todo lo que hace la policía en flagrancia, ahora los jueces están presumiendo que es verdadero. Lamentablemente ha habido un cambio ahí en criterios, porque la policía se le ha empoderado bastante en temas de investigaciones Sí. preliminares y todo lo que propiamente han recabado se presume cierto.
Menos mal no fue en este caso, pues veníamos con leyes anteriores, pero ahora es un poco más difícil establecer, pelear las detenciones por flagrancia. ¿Por qué? Porque nuevamente está este criterio que la policía se está haciendo lo correcto y es muy difícil ahora poder contraponer tus argumentos diciendo que no existe, que no lo principal o lo más sencillo en estos casos es actitud sospechosa. Yo lo vi en una actitud Claro, sospechosa al señor, me pareció raro y tú ves en realidad, si es que hay cámara, ves a un chico sentado o parado esperando un micro, una moto, un bus o esperando a un amigo y siempre es actitud sospechosa. O lo que se le llama es trabajo de inteligencia, que eso propiamente también ya está regulado en el Código Procesal Penal, pero cuando uno interviene en esos casos y dicen, hubo trabajo de inteligencia, ok, hay un procedimiento para establecer ese trabajo de inteligencia y en realidad es ese agente que dio información necesita estar con una clave y haber declarado en la carpeta y establecer la información. Olvídate de todo eso, porque en la práctica es simplemente trabajo de inteligencia, no puedo decir es de reserva y se acabó. Hay jueces que lo toman, los jueces que son garantistas, que lamentablemente son pocos, sí, toman ese procedimiento y hay otros que dicen, ah, no, si hubo trabajo de inteligencia, ha estado en reserva y está bien. Y como él pudo presumir que algo raro pasaba y si le encontró droga, entonces estaba en lo correcto. Su presunción fue correcta. Eso abre la puerta que cualquier persona, si tiene algún momento algún problema, que algún problema legal, en ese momento es, si el policía es, si el policía considera que soy sospechoso, se acabó el tema y claro, ese es un problema. Cuando quiere intervenir a alguien, querramos o no, se basa en prejuicios. sí, Lamentablemente eso no creo que cambie en el tiempo. Tendría que haber un cambio cultural total, hasta en educación de las personas, porque nunca, del 100% de mis casos, 95% que he podido recibir ha sido por un tema de actitud sospechosa. Y obviamente el restante se puede dividir entre trabajo de inteligencia o ya propiamente un soplo de alguien, ¿no? Pero todo trabajo de la policía al detener es porque presumió que esa persona está en actitud sospechosa. Y cuando uno va a interrogar a los policías, cuando les preguntas qué significa para usted actitud sospechosa, no saben qué responderte. claro. Y ahí viene una trampa en la práctica, porque cuando uno es detenido y ya está en la carceleta la persona, que no tienes acceso ni con tus familiares, no sabes a quién llamar como abogado, por eso que a veces dicen siempre trata de acordarte del número de un abogado. ¿Y qué es lo primero que practican en las diligencias? La declaración de los policías. ¿Por qué? Porque van a estar declarando solos frente a un instructor de la policía. Porque van a decir, ah, ellos pueden declarar, no hay abogado de oficio, está el fiscal y ya está. El interrogatorio va a correr, va a correr, va a correr. Y ahí, en esas primeras declaraciones, es que uno puede sentar las bases para un caso. Porque todas las veces que yo he podido interrogar policías, en un 85-90% he podido tener éxito luego. Porque ahí propiamente te va a servir para poder determinar una mala intervención, una irregularidad, un sembrado, un sembrado de droga o de prueba, hasta el famoso de por qué hacen las actas en la comisaría y no en el lugar, porque dicen, no, teníamos miedo, era peligroso, cuando tú ves en la práctica que son dos o tres carros policías y un intervenido o dos intervenidos. Entre ellos Y no apoyan. saben, y exacto, y no saben justificar eso.
¿Por qué? Porque en esas primeras horas de que uno está detenido, pasa casi en un 100%, es cuando los efectivos policiales, lamentablemente, te llevan en la camioneta, te dan vueltas, te dicen cuánto te va a salir, te Sí, van a decir, uy, ya perdiste, esto te va a costar tanto, y si no, olvídate, vas a estar 15 días detenido, de ahí te van a pedir tu prisión preventiva, no vas a ver a tu familia, y trabajan al miedo. Y obviamente uno que no está ni enterado ni educado en leyes, y ni mucho menos de sus derechos, se claro, asusta. Y antes de pensar en a quién llamo como abogado, llama a la familia y le dicen recolecten tanto. Y luego, y no te miento, pasa un montón de veces y en la práctica, ¿qué suele suceder? Se le da al policía, pero ya habían dado a conocimiento a fiscalía. claro, en Entonces yo paralelo. digo, exacto, entonces yo digo, no hay posibilidad que la policía ahorita te suelte, te libere, porque ya está en conocimiento del fiscal y tu liberación va a depender del fiscal. Entonces dieron dinero en vano, cosa que está mal, porque ya siempre he dicho que en realidad primero preocúpate por algo, si tú no quieres ser parte del sistema, del círculo vicioso, trata de romper eso. Yo sé que hay miedo, yo sé que hay preocupación, pero hasta con una buena defensa, tranquilamente. Ojo, pero también estoy hablando de que si en tu momento te han intervenido con 8, 10 gramos, 15 gramos, hasta 20, podríamos hacer una defensa inmediata. Pero si le sumas al dicho del policía en una actitud sospechosa, ok, rompemos esa mala intervención, podría ser exitosa. Si no pasa o si no ocurre ello, vamos al tema de cuánta droga te han encontrado. Y me dice, no, no, doctor, y justo yo había comprado. ¿Cuánto habías comprado? Medio kilo. Dicen 200 gramos, 300 gramos. Hay otros que ya han encontrado más de un kilo. Dentro de todo, con mis socios hemos podido defender hasta 30 kilos. Y la importancia de saber procedimientos de intervención en flagrancia, porque en este caso que yo te menciono, que apareció o se encontró 30 kilos de marihuana, nos fuimos a una audiencia de prisión preventiva y declararon infundado el requerimiento. ¿Por qué? Porque la intervención estaba viciada desde el inicio. Ok, Pero lamentablemente, el derecho debería ser predecible. Las leyes deberían ser predecibles. Tú podrías decir, este caso, si digo A, va a ser A el resultado. claro. Pero acá tú puedes decir A y te encuentras con una C, con una D, con una Z. Lamentablemente, sí, eso es un problema que cuando a mí me preguntan, doctor, ¿cómo ve el caso? ¿Cómo voy a irme a la cárcel? ¿No me voy a ir? ¿Qué problemas voy a tener? Y a veces tú les puedes decir todo lo que tú sabes de leyes, pero al final vas a decir, lamentablemente, la famosa frase de abogados, depende. Depende. ¿Va a depender de qué? Quién sea tu instructor, quién sea tu fiscal, y quién sea tu juez. De verdad. Porque valgan verdades también, echar la ley, echar la trampa. Hay algunos que me dicen, no, que es mi consumo y se están con 3 kilos. Pero ojo, yo sí y siempre he sido de la idea que el cannabis debe ser despenalizado desde ya. O sea, el problema ha venido cuando se ha querido luchar por esta rama del cannabis, que es cannabis de uso medicinal, y ahí hubo un tema de discriminación. Claro. ¿Por qué? Porque en el análisis final lo que han hecho es la planta, la marihuana, se le concede todos los usos, es buena para la salud, te quita el estrés, la ansiedad, te puede tranquilizar, enfrenta ciertas enfermedades, puedes hacer algunos tratamientos con ello, pero a la vez tú estás diciendo que está haciendo daño a la salud pública.
Entonces, no hay una sinergia en la ley, porque tú dices, ok, los que quieren usar para la salud están bien, vayan, les damos la bendición. Pero si tú lo quieres utilizar de una manera recreacional adulta, no, podría ser penado. ¿O por qué? U otro ejemplo, la persona que vende en farmacia, que ha sacado una licencia, que dice, te estoy dando la marihuana en medicina. Todo legal, todo perfecto, eres un doctor, te saludamos, te aplaudimos, vaya, con todas las de la ley. Y una persona que en realidad puede vender la misma planta, ojo, misma planta, marihuana, marihuana, Ok. pero lo utilizas, lo vendes de manera recreacional, todo el peso de la ley, te puede decir de 8 de 8 a 15 años, si es en banda, te va a salir 20, las penas van a ser más graves, va a ser todo un problema. Y ese ha sido el mayor defecto que hemos tenido a través de los años. Y lamentablemente ocurre que durante estos años ha habido una división en la lucha. Porque Claro. obviamente los que utilizaban para la medicina es yo no quiero que me junten con los de uso recreacional y los de uso recreacional van a decir porque solamente los de uso medicinal. Y se crea ese conflicto. Y es como que, y a mí me ha pasado, yo he estado en mesas de trabajo. Por más que yo establecía que el tema es despenalicen y que sea un tema administrativo, porque tu libertad no puede depender de una licencia, tu libertad no puede estar en un papel. Es como Exacto. decir, cumples el requisito del 1 al 5, no hay cárcel. Del 1 al 5 te falta el 3 al 4 te vas a la cárcel. No me interesa. No has podido demostrar que eso es medicina, no me interesa. Y estamos hablando que estamos partiendo del mismo objeto, una actividad lícita y la otra ilícita. Pero obviamente cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de marihuana, cannabis propiamente, se genera un problema. Porque también seamos conscientes que las personas que lo han utilizado en su momento de uso recreacional tienden a pensar que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Diciendo que la planta es libre, que yo considero que para mí es buena y se olvidan propiamente de lo que es vivir en sociedad, que eso ya va más allá de la ley. Es como que yo he visto casos a veces de que le han tirado el humo en la cara al policía diciendo, no, que esto es legal, a mí tú no me vas a decir qué hacer, y ya en un tono malcriado. No puedes estar utilizando el cannabis, fumándolo en un parque de niños. O sea, Claro, hay que tener también. hasta para eso criterio. Pero estas disyuntivas, entre que sí, entre que no, que tú sí, el Estado que ha tenido que regularlo, el Estado que es ignorante frente a personas que se están peleando, va a decir, ¿sabes qué? Lo voy a restringir lo más que pueda porque en realidad no me está dando confianza escuchar lo que estoy escuchando. Porque por un lado es, no queremos nada, queremos venta libre. Y hay otros que dicen, no, hay que seguir parámetros, que obviamente tienes que dar un producto de calidad, pasando por ciertos procesos, Claro. pero en este tirijala, lamentablemente quienes han salido perjudicados es en verdad los que más necesitan, tanto en el tema medicinal y el de uso adulto, quedan terminados, están y permanecerán perseguidos. Pero para ellos se liberó una posibilidad, que es lo que yo comenté en mi post, que tú lo has podido leer, porque la propia ley, bajo el criterio que nace para dar uso medicinal, establece que la marihuana hay dos tipos, el psicoactivo y no Claro. psicoactivo. El no psicoactivo, el que tiene el menos de 1% de THC, es de venta libre. Y más de 1% de THC contiene psicoactivo, así que necesitas una licencia. Por ende, si estamos hablando de una actividad probatoria
Si a mí me atrapa, ya sea de uso medicinal o de uso adulto, acá no importa, acá no va a ser el debate de en qué lo estabas usando. Tú para condenarme, más allá del tema de que puedas establecer que sí estaba vendiendo, yo necesito que tú me pruebes que el cannabis o marihuana contiene de más de 1% de THC. Y aquí se abre Claro. una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque a nivel probatorio aquí en Perú no existe esos exámenes cromatográficos para poder determinar la cantidad de cannabinoides que contiene la planta. Y ahí entramos en un mundo nuevo porque los jueces o fiscales no entienden este debate. Algunos fiscales han quedado, ¿tienes licencia para vender, sí o no? No tengo. No me importa más, se acabó el debate. Era un sentido muy superficial. Claro, es como que, no, pero un momentito, pero es que yo estoy vendiendo aceites de CBD, que eso no contiene psicoactivos, que la ley me... No, 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 no. ¿Tienes licencia, sí o no? El fiscal no te va a creer, te va a decir, no, que tú estás vendiendo de manera clandestina droga, te voy a acusar, no me importa. Vamos donde el juez. Los jueces, obviamente, por su propia investidura, tienen acceso a, dentro de todo, a un mayor debate. Porque va a escuchar la posición del fiscal, va a escuchar la posición del litigante y va a tener que certificar esta información. Ahora, hay jueces que se toman el tiempo y dicen, yo no sabía que había una ley, yo no sabía que había un reglamento y yo no sabía que existía todo este mundo de reglamentación de la marihuana. Antes era simplemente, se te encontró marihuana, ¿cuánto pesa? Y se acabó. Pasaste de los 8 gramos, no pudiste demostrar que era para consumo propio, se acabó. No hay más debate, condenado. Por eso es que la mayoría de casos, o mejor dicho, bastantes casos, cuando han llegado a mí, han habido personas que me han preguntado, doctor, a mí me hicieron firmar una terminación anticipada. Me dijeron que era lo mejor porque me iban a condenar. Y luego uno lee y dice, no, era todo lo contrario. Has podido hacer esto, esto, esto. ¿Hay forma de revertirlo? No. Pero a veces los abogados dicen, uy, no, ya te encontraron con más de 8 gramos, mejor evítate problemas, acepta y que te condenen lo menos posible y te vas a ir a tu casa. Y es un error, porque nuevamente le creaste un antecedente a una persona que ni Exacto. siquiera era vendedor. Ahí viene el tema. Así que más o menos vamos por ese limbo, ¿no? Claro que sí. De momento usted ya nos ha venido ilustrando un tema lo cual refiere al cannabis. Si bien es cierto, este tema de forma progresiva siempre ha estado en boga. Ha tenido muchos detractores, muchos opositores y desde determinadas personas, quizás operadores de justicia y no, que sí están de acuerdo con su debida promulgación y otros con una cierta modificación. Asimismo, también nosotros contamos propiamente de la legislación peruana, pues la ley 3068-1, que de hecho usted ya lo mencionó con anterioridad, la cual, si bien es cierto, contempla el uso medicinal, terapéutico del cannabis bajo una determinada y pues debida prescripción médica. Esto también ha dado cabida a que muchos detractores, si bien es cierto, generan mucha persecución porque no les agrada tanto la idea de la inclusión de la cual usted sugiere. Pero creo que también sería oportuno determinar cuál es la relevancia penal de la industrialización, por ejemplo, del cannabis. A su criterio, ¿cómo lo considera? Es que, mira, la industrialización va a ir de la mano con con el procesamiento de la materia prima con personas que sepan. Claro. Lamentablemente, aquí cuando se abrió el camino del uso medicinal, que no me gusta utilizar ese término, pero para líneas ilustrativas, vamos a llamarlo así, eh, se vio como un negocio. Y propiamente, cuando hay un tema de negocio, el que tiene plata quiere llegar primero, no importa el cómo, porque tengo el dinero, voy a poder
pagar todos los requisitos, no me interesa, y no me va a importar la calidad, no me va a importar el producto, solamente lo voy a industrializar y lo voy a querer sacar a montones porque eso me va a generar ganancias. En el mundo se está hablando de las propiedades del cannabis y simplemente va a ser eso, va a ser dinero. Y te vas a olvidar de que primero tienes que entender a la planta, tienes que entender qué personas la pueden usar, porque ojo, tampoco es que, que el cannabis sea para todo. Hay personas que dicen, ah, esto cura todo, Tampoco. o que es, o a veces quieren hasta, se auto prescriben, vamos a decirlo así, o dicen, ah, bueno, si a mí me han dicho que la marihuana mejora todo, o combate enfermedades. Y eso tampoco es así. También vivimos al menos en este país, que como se vio esta oportunidad de negocio, y la mayoría de leyes cuando hay mucho dinero de por medio, se olvidan de la verdadera naturaleza. ¿Y cuál fue la verdadera naturaleza y cuál fue el punto de partida de esta ley? Unas madres detenidas en San Miguel, si mal no recuerdo, en el distrito de San Miguel, que fueron detenidas haciendo medicina para sus hijos. ¿Y qué pasó? Sus hijos perdieron en ese momento toda la medicina que tenían, sus madres fueron detenidas y nadie sabía para qué servía, porque era algo nuevo. Y las madres pudieron demostrar que bajo el aceite podían detener ciertos ataques de epilepsia, por ejemplo, de uno de ellos, que les servía. Y ya no estar gastando miles de soles mensuales que no tenían, pero no. Dijeron, ustedes están en un laboratorio de droga y la están vendiendo. Tuve la suerte de poder defenderlas y al final, y eso fue lo que a mí me abrió los ojos, porque también no voy a negar, era un mundo nuevo. Yo podría haber tenido conocimiento legal de lo que es tráfico ilícito de drogas, pero entré a un mundo nuevo y a partir de eso fue una campaña social que se volvió nacional y dijeron, un momentito, esta planta puede servir, va a ayudar, te va a ayudar hasta a reducir costos, porque a veces llegar a un tema médico, no todos tienen seguro, Pero, el sistema público es pésimo, entonces era una alternativa. Entonces fue creciendo el tema de cannabis medicinal y cuando vieron la oportunidad que era un negocio, dijeron, un momentito ustedes señoras, hasta acá nomás su lucha, vamos a empezar a industrializar. Y las señoras que estaban haciendo su propia medicina querían obligarlas a que vayan a una farmacia, que primero la atienda un doctor, que se registren y que luego vayan a la farmacia para tener un producto estandarizado. ujú. No tienes idea de cuánto tiempo tuvo que No, pasar para encontrar la dosis correcta para cada paciente, porque no todos somos iguales, no todos tenemos pero, la misma biología, no todos reaccionamos igual, podemos tener hasta diferentes enfermedades, patologías, y cada uno es individualizado. Acá se tuvo la idea de que podías comprarlo como si fuera un caramelo y que ese caramelo te iba a sanar. Por eso que las personas iban, compraban y decían, pero esto no me hace nada. ¿Por qué? Porque estandarizaron todo y simplemente quisieron agarrar la ola del boom de negocio. Y nuevamente las personas con las que se inició la lucha quedaron arrastradas y aún seguían siendo criminalizadas. ¿Y cuál era el sistema que ellas utilizaban? Yo me asocio contigo, contigo. Vamos a hacer una asociación y vamos nosotros mismos a hacer crecer nuestras plantas de cannabis, vamos a procesarlas nosotros y vamos a darle la medicina a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quien lo necesite. Y obviamente, yo siempre establecí que esta conducta no era delictiva, porque acá no había una venta. Aquí eran simples personas que pero, cultivaban, lo producían
y simplemente se lo daban, no generaban ninguna ganancia. Y Era ahí algo era lo lucrativo que que era estaba. exacto, y era una asociación. Y la asociación está regulada en el Código Civil. Y cuando empecé a hablar de esto, la magia de todos, que a veces digo, acá no, acá nos gusta enredarnos por todo. Dijeron, ah, no, un momentito, yo estoy viendo que estas personas están haciendo de manera libre, porque hay una figura de asociación. Ujú, El Estado dijo, no, espérame un rato, creo que algo nos está fallando, porque la gente se va a empezar a asociar y no van a comprar en mi farmacia. ujú. O las personas que tenían licencia, un momentito, tú me tienes que comprar a mí, yo no quiero que te asocies. Y fue una lucha constante de tratar de decir, al menos reconóceme que la asociación no va a ser criminalizada. Pero dijeron, no, nosotros, el Estado cree que necesitas una ley y un reglamento para que puedas seguir haciendo lo que ya estabas haciendo. Es algo tan ilógico que por eso al final nació la ley, la 31-31-2, que es la del cultivo asociativo, que reconoce ya a las asociaciones de cultivo de cannabis. Nuevamente, un mamarracho el reglamento, Ujú. porque las personas, nuevamente, con las que se inició la lucha, le estás poniendo 50 requisitos, cuando ellas propiamente podían estar en su casa, en un lugar, acondicionarlo. Exacto. Lo que yo sí creo es que podrían pasar hasta a un tema de salubridad, perfecto. Todo, pero bajo la línea administrativa. Mi crítica siempre va a ir es, te falta un requisito y estás en una asociación, un momentito no, tú te vas a la cárcel. ¿De cuándo acá el cultivo asociativo necesita un permiso municipal como licencia de funcionamiento? Como si fuera una botica, como si fuera una bodega, como si fueras a hacer una actividad comercial propiamente. Y ninguna, casi ninguna municipalidad sabe sobre qué están hablando. Porque si tú vas con tu asociación ya inscrita, solicitas, quiero pedir la licencia de funcionamiento para el cultivo asociativo de cannabis. Te van a decir, ¿qué es eso? La verdad. Acá no está acá yo no lo tengo en mi Tupac, no, 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 no lo veo, no lo registro. Pero me están diciendo que es un requisito. No, 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 acá no hay, no molestes. Y pretenden hacer que si no cumples, tú dejas de producir. Es más, los inteligentísimos las autoridades decían, no, un momentito, tú primero vas a sacar la ley, perdón, la licencia, y luego vas a poder sembrar, ¿ok? Porque sin el papelito no puedes avanzar. Pero un momento, yo ya vengo cultivando hace años. Yo conozco, ya he podido lograr cuál es la genética de esa planta, lo que me va a dar tal cual, la medicina que yo necesito. No, 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 quémalo, no me importa. Vas a empezar de cero. ¿Por qué? Porque te puedo meter a la cárcel. Nuevamente, es una incoherencia. Y Sí. vivimos en esa incoherencia entre el miedo que dice, pero yo sé que lo necesito, pero si cultivo me voy a la cárcel, o mínimo 2 semanas me voy a quedar detenido. Ese es el problema. Y Contraproducente. claro, y entre esas disputas lo que te genera es hacia dónde vamos, porque estás entrampando todo y nuevamente es, si vas a volver a lo más sencillo, marihuana es marihuana y se acabó, o propiamente ser más sensato y decir, si quieres vender, cumple estos requisitos que no sean tan excesivos, pero también si incumples, te doy una multa, pero no puedes establecer que te vas a ir a la cárcel, porque estás viviendo bajo una amenaza constante. A un policía puede entrar a una botica que estén vendiendo cannabis y si no le parece,
porque ni siquiera saben leer las licencias o no saben leer los requisitos. Ah, yo creo que estás vendiendo droga. Un ratito, vamos a cerrar todo esto y tú vienes detenido. Y es un círculo vicioso, porque si el Estado que ha reglamentado es ignorante, los que ejecutan son ignorantes, entonces la persona va a quedar a merced de esos ignorantes. Ese es el problema. Y al final uno está recibiendo llamadas entre 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. Doctor, estoy detenido. Ujú. O doctor, yo trabajaba para una empresa que vendía aceite de CBD y me han detenido. Dicen que estoy vendiendo droga, que estoy vendiendo, que soy un comercializador de droga. Y uno va y después ve cómo ha sido y es un chiste. Y tú dices, esto se acaba con esto, con esto, con esto. Y los policías, no, que de dónde sacas eso, que no es posible, que ta, ta, ta. Mil peros. Te van a decir, tanta cosa, igual son fumones. No tienes idea la cantidad de veces que nos han dicho ese tipo de comentarios. Y yo de bueno me río, ¿no? Ya es como que, ya tu opinión, yo me voy a reír cuando me lleve mi cliente libre. Claro. Es así de simple. Y obviamente te juegan al miedo a veces, ¿no? Dice, no, doctor, esta fiscal o este fiscal, no, ya está, ya, ya. Y yo, bueno, prefiero que me escuchen. Prefiero que me escuchen, déjenme plantear mi defensa, si no les gusta, bueno, ya, hay vías legales. Pero nuevamente caemos en el punto en que me gustaría tener propiamente un camino y decir, sigue esto y no te va a pasar nada. Me encantaría. Pero lo único que puedo decir es que defensa propiamente sí vas a tener. Pero es una actividad de riesgo dedicarte al cannabis. Ese es el problema. Y bajo mucha persecución probablemente, ¿no? O sea, igual y tenemos Claro, instituciones, pero los profesionales competentes, capacitados, pues no están. claro. Y es más, una infidencia. En las personas que tenían licencia en su momento querían o se metían a las redes sociales para saber qué empresas no tenían licencia y estaban vendiendo. Y esa lista era dada al Ministerio del Interior para hacer una persecución. ¿Por qué? Porque yo quiero que me compres a mí. Y como nuevamente caíamos al tema del negocio, yo no quiero que nadie venda, no me importa si tu producto es mejor. Yo he invertido porque yo tengo el dinero, yo he tenido el capital, no me interesa que tu producto sea mejor. Tú eres un comercializador de droga, vete.